Soy Ana Pereda, soy médico de familia y trabajo en el Centro de Salud de San Vicente de Baracaldo. La dispersión es una medida diseñada para alejar al preso de su entorno social. Es una medida que afecta a la salud tanto del preso como de las familias. Dentro de los familiares hay dos colectivos que son especialmente vulnerables a esta medida por sus características, que son los niños y los ancianos, la tercera edad. Dentro de la tercera edad, ellos tienen unas características de edad y de salud que los hacen especialmente vulnerables, es decir, tienen una incidencia y prevalencia mayor de enfermedades crónicas y degenerativas. Además son personas con unos hábitos diarios fijos, son personas de rutina, se levantan, les gusta levantarse, comer, tomar su medicación a las mismas horas. Entonces esto hace que al enfrentarse a un viaje de estas características, pues bueno, le suponga una desestructuración de su rutina diaria. Las características de este tipo de viajes son que son viajes por carretera, son viajes muy largos en un corto espacio de tiempo y que para estas personas suponen un hándicap. Muchos de ellos no pueden afrontar un viaje de este tipo y bueno, pasan años sin ver a su familiar preso, incluso muchos de ellos llegan a fallecer y no llegan a verle, con lo que de sufrimiento supone. Los más afortunados que pueden llegar a hacer el viaje no lo hacen con la periodicidad que ellos quisieran, muchas veces son 2 o 3 veces al año. Y luego siempre este tipo de viajes, por ello siempre van asociados a unas dosis muy importantes de ansiedad. Ansiedad previa al viaje, es decir, están nerviosos pues, por cómo afrontarán el viaje, por la incertidumbre de si podrán al final acceder a la visita o no, que es un factor que no depende de ellos, por en qué condiciones encontrarán a su familiar, y luego, bueno, a la vuelta del viaje también van a necesitar un periodo para recuperarse tanto física como psíquicamente. Dentro de este colectivo, bueno, hay que tener en cuenta que el 20% de las personas mayores de 65 años tienen 3 o más enfermedades crónicas. Entonces, un viaje de estas características lo que va a provocar es que sus enfermedades empeoren o se reagudicen. Por ejemplo, los pacientes que padecen enfermedades osteomusculares, degenerativas, que es una patología muy frecuente en las personas de esta edad, pues bueno, todos podemos entender que ir sentado un montón de horas seguidas para hacer un viaje de muchos kilómetros, pues va a suponer que su sintomatología propia se reagudice. Dolores, esto se traduce en aumento de dolores, de rigideces, etc. Luego también están las personas que padecen trastornos psiquiátricos, que en una situación con unas cotas altas de ansiedad, pues van a ver que sus patologías se pueden descompensar. Luego están personas que tienen en mayor o menor grado deterioro cognitivo, o simplemente que por el hecho de ser ancianos, pues en una situación de estas que implica padecer unos niveles altos de ansiedad, que van en un medio, o sea, están en un medio que no es el cotidiano, que están rodeados de personas que en muchos casos no conocen, y que van en un coche o en un autobús con unas variaciones constantes de paisajes. Esto va a hacer que se desorienten, que tengan o que presenten también trastornos del sueño. Luego hay patologías crónicas que por la sintomatología que presentan pues van a hacer de este tipo de viajes un calvario. Por ejemplo, los pacientes o las personas que sufren un síndrome prostático, pues uno de sus
síntomas más habituales es la urgencia miccional o personas que tienen incontinencia urinaria, pues para estas personas un viaje de estas características puede suponer un verdadero calvario. Luego todas estas personas suelen tomar medicaciones que también pueden hacer difícil el viaje. Por ejemplo, personas con hipertensión o cardiópatas toman una medicación muy habitual que son los diuréticos, y en estas circunstancias pues el tener que orinar cada poco tiempo a veces no es posible o puede ser un verdadero incordio. Luego están las personas que padecen diabetes, que es una enfermedad crónica muy frecuente a estas edades, que toman lo mismo antidiabéticos orales como tratamientos con insulina, que son tratamientos siempre asociados a ingestas que no siempre se pueden asegurar en un viaje de estas características. Maritxu Jimenez, psikologoa. Dispertsioa orotara suposatzen du bidai pila bat, denbora eta diru aldetik desgaste handia, eta kasu honetan gehigarri bat suposatzen du, ezta? Jente nagusia eta gaixoei suposatzen diotenari. Batetik da kolektibo bat non asko behar dutena rutina, eta olako bidaiek, orokorrean gainera gabiz izaten ez, kolektiboko presoak dauzela dispertsatuta normalean, hori ez, 250 kilometrotik gora, suposatzen dutela bidai oso luzeak, ez? Orduan, ikusi behar da kasuz kasu, baina geroz eta nagusiagoak eta gaixotasunaren mugaren arabera, suposatzen du, esan dizudana, alde batetik errutina apurketa horrek suposatu dezakeena, desoreka psikologikoan, segurtasun gabezia, bildurra, tristura, eta hori guztia, ez? Izan nahi dut azken finean, horrek suposatu dezakeen desgastea eta suposatu dezakeen gaixoaren kasuan, gaitza propioaren okertzea, eta jende nagusiaren kasuan, beraien egoeraren arabera bebai, izan daiteke desoreka psikologikoa bebai, ezta? Rutina horretatik ateratzea, bidai hori egitea, asteburu hori kanpoan egitea, ez da bakarrik asteburu horretan gertatzen dena, baizik eta gerora berriro rutina hori hartzea suposatzen duen lan guztia, ez? Gogoratzen ari dut orain, bi kasu, ez, etortzen zaizkit burura, preso bat uste dut Levante aldetik zegoela, eta aitit eta mama joan behar zitzaizkiola bizitan. Horrek suposatu zuena, ez bakarrik aitit eta mamari, baizik eta ingurun zegoen familiari zen. Olako kasuetan, normalean aitit eta mama ez doaz bakarrik. Suposatzen du, logistika aldetik, askoz gastu handiagoa, zeren, klaro, joan behar dira aitit eta mama, normalean biak badoaz, beste bi pertsona. Bidai bat, kotxez edo autobusez egin daitekena edo furgonetan egin daitekena, olako kasu batean ezinezkoa da, orduan suposatzen du, hegaldia, horrek garestitzen duenagaz, kasu honetan ziren lortu behar zituzten bi gurpildun aulki, kudeak eta guztia, aeroportua gazitze egin eta bar, han alokatu kotxe bat, baina kotxe bat berezia, hartu aldituenak baldintza berezi horiek. Suposatzen duen gastuagaz. Gero ardura, aitit eta mama zelan egongo diren, aitit eta mama zelan eramango duten bidaia, eta askotan hori, gelditu behar izatea bidaian, guzti hori, ez? El viaje en sí también puede desencadenar problemas nuevos. Por ejemplo, el hecho de ir muchas horas sentado en un viaje largo puede desencadenar problemas circulatorios en extremidades inferiores.
Pues bueno, todos sabemos que cuando hacemos un viaje de estas características pues podemos tener las piernas hinchadas y esto se puede descompensar con una tromboflebitis de extremidades inferiores que como complicación más grave puede tener un tromboembolismo pulmonar que puede llevar incluso a la muerte de la persona. Luego hay también personas afectadas de enfermedades de base que no son específicamente ancianos, pero que tienen problemas de salud graves que les impiden viajar en muchos casos, y cuando lo hacen pues bueno, para deterioro de su situación basal, para empeoramiento de su salud. El hecho de que estas personas tuvieran cerca de su hábitat a su familiar no resolvería el problema de ansiedad, porque son situaciones graves y a las que se tienen que enfrentar, pero sí favorecería la forma de afrontarlas. No es lo mismo viajar a cientos de kilómetros en unas condiciones no adecuadas que hacerlo a un sitio cercano. Aparte que sería más fácil que se les pueda acompañar, estarían en su medio y bueno, su salud no se vería afectada de esa manera. La recuperación después del viaje pues sería mucho más fácil. Euskal Herrian egongo balira alde batetik logistika maila hori ez da esan horrela izango, esan nahi dut ez dute behar kotxe berezi bat, hegazkina, gurpildun aulkia guzti hori, ez? Beraien rutina ez da apurtzen berdin, eta askoz gehiagotan ikusi ahalko lituzkete beraien senideak, ez? Orduan, nire sentsazioa da azken finean jende gaztearentzako badala kriston lana eta dirua aldetik dispertsioak suposatzen duena, baina jende honentzat edo kolektibo honentzat suposatzen duena da batzutan ezintasuna, ez? Edo murriztea bizita, igual urtean behin, eta bueno, eta azkenean joan behar dira ikusten, azkenean hau progresiboa da, ez? Eta igual mugitu itzazkezu aitit eta mama edo gaixorik dagoen pertsona hori mugitu ditzakezu, zeren azkenean beti behar dute laguntza joateko bizitetara, baina batzutan iristen da momentu bat, non familiak erabakitzen duen, kriston mina az, azkenean esan behar diote presoari, ez duzu berriro ikusiko osaba, izeko, aitit eta mama, eta hor dago gainera denbora guztian hori, ez? Aitit eta mama edo guraso nagusi baten kasuan edo gaixorik dagoen familiar batean, zalantza hori bere barnean, ez? Hau izango da azkena, ez? Eta horrek suposatzen duen estura, tristura, antsiedadea, bildurra, emozio guzti horiek, ez? Eta argi eta garbi hori Euskal Herrian egongo balira ez litzatekeela emango. Eman daiteke modu batean eukitea zalantza azkenengo izango zen, baina claro, zuk hilabetero ikusteko aukera baldin badaukazu, sentsazio hori ez da hain intensoa.